En Estia Radio los jóvenes tenemos la primera y la última palabra. Ahí lo dejo, con Raquel Martín. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, en función de en qué momento estés escuchando este podcast. Bienvenidos a todos y a todas a un nuevo programa de Ahí lo dejo. Como siempre contamos con el equipazo técnico, tenemos a Fran como productor e Iván como sonido. Hoy estamos con dos participantes que, bueno, uno ya ha repetido por segunda vez. Adri, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Él estuvo en el programa que hicimos sobre libertad de expresión. Y tenemos a una personita nueva, Gema, ella es maestra de infantil. Así es. Bienvenida. Gracias. Bueno, pues en el debate de hoy tenemos como protagonista, pues con tu permiso, esto que tengo en mi mano. Y es que, bueno, pues muchas personas opinan que sumergirse en un libro es como si estuvieras en otro mundo, ¿no? Que te distraes, que aprendes y que sobre todo mucha gente pues consume lo que viene siendo la lectura porque entretiene, ¿no? Entre otras cosas. Sin embargo, hay opiniones también un poco controversiales, ¿no? Pues de las cuales vamos a tratar en el programa de hoy. Yo, para empezar, les quiero preguntar a ustedes dos ¿qué significa para ustedes la lectura? Vale, pues para mí la lectura es como viajar estando en el mismo sitio. Te sumerges en un mundo fantástico que te vas imaginando tú, y eso es lo bueno que tiene, que es verdad que los autores y las autoras te ponen unas pautas, pero al final tú te lo imaginas todo el conjunto en tu cabeza y te abstraes de la realidad y es una forma de evasión más. Totalmente, pienso igual, es decir, para mí la lectura, por ejemplo, es una forma de, en este caso, de escapismo, pero incluso también, como dices tú, de divertimento. Al final es una manera en la que pues nosotros pues nos metemos en diferentes mundos, historias, en la que conocemos incluso personajes. No sé, son, al igual que por ejemplo otros medios, pues una forma de divertirse pues como cualquier otra. Pues de los temas controversiales un poco que vamos a tratar y debatir es que si ustedes creen que los jóvenes o también los más pequeños, de entre, no sé, desde los 5 hasta los 28 años, da igual, tienen hábito de lectura. Es que hay un prejuicio de gente que dice los jóvenes no leen, no les gusta la lectura, no tienen esa cultura. Es una buena pregunta. Yo desde mi perspectiva considero que sobre los 5 o 6 años, sí, tú a un niño le lees un cuento y no es que se lo leas, es que te pide que le leas un cuento, siempre que lo tengan a mano. Es verdad que luego hay un espacio de tiempo, sobre todo en la adolescencia, que no sé qué pasa, que se desconecta. Pero yo creo que sí, que luego al final, otra vez a los 20 años o demás, te vuelves a enganchar. ¿Qué pasa en la adolescencia? ¿Por qué dices que hay una desconexión? Pues mira, yo creo que la adolescencia es un proceso difícil por el cual uno se encuentra a sí mismo y todo lo demás. Y también desde mi perspectiva, en la educación no se fomenta tan bien la lectura en ese momento vital de su vida, porque si a ti de lectura obligatoria te ponen a leerte El Quijote, que es un libro así, con palabras que no entiendes porque no se usan, pues oye, ¿por qué? Es verdad que muchos institutos tienen programas de lectura muy amenos, como que se lean el libro que ellos quieran, y bueno, eso ya es otro pasito más, pero todavía queda mucho por hacer en esa etapa. ¿Tú qué opinas? Pues yo opino que depende mucho pues de diferentes cosas, como por ejemplo el ámbito familiar, es decir, estás en una casa en la que se fomenta la lectura, tienes libros en tu casa, no. Y ya no solo eso, sino el hecho también de es evidente que las tecnologías en la actualidad, pues, digamos que yo creo que se consumen más. Es decir, creo, no sé si esto lo puedo probar estadísticamente, pero en función de lo que veo, me da la sensación de que actualmente la gente consume, por ejemplo, más series, películas y, digamos, pues ese tipo de contenido que se puede consumir en plataformas como Netflix, HBO y demás, que los libros. Aunque a decir verdad también siento que, como dice Gema, en la actualidad y sobre todo con el tema del avance de los libros electrónicos y demás, la gente que va tirando más a nuestra edad, a los de los 20, 20 y pico, sí que vuelve a enamorarse de lo que viene a ser la lectura. Pero es algo que no sé, yo diría que en la actualidad
a lo mejor no se lee tanto como en el pasado. Lo que no sé exactamente si puedo yo argumentar esto con estadísticas. Claro, yo te iba a decir que estabas diciendo antes, no, si en casa hay un montón de libros y hay una cultura de la lectura, eso quiere decir que pues los niños en este caso, o los jóvenes en casa, leen, pero yo creo que no es así. Es decir, en gran parte sí, ¿no? Pero pienso que por muchos libros que hay en tu casa, si no te dan esa cultura, no tal, y sobre todo porque también hay otro problema, no sé qué opinan ustedes, y es el concepto de obligar. Es decir, por mucho que a mí en mi casa me obligan a no leer un libro que a mí no me interesa, ¿qué pasa ahí? Lo mismo a lo mejor va enlazado con lo que estabas diciendo tú, lo de la obligación. ¿Qué está ocurriendo ahí? Con eso de, tienes que leer esto, venga, léelo, que no sé qué. Exacto, y no solo eso, sino también que hay una época en la de nuestra vida que por lo general tenemos a estudiar más, es decir, pero estudiar no de cualquier forma, sino como estudiamos, leyendo. Claro. Y a veces estás todo el día leyendo, lo último que te apetece a las 9 de la noche es seguir leyendo, entonces lo que comentaba Adri, te pones Netflix, algo más distendido, que te va a dar, pero de otra forma, que tampoco tengas que estar muy atento, porque es que al final... ¿te saturas? Efectivamente. Son oleadas de lee esto, haz lo otro, siempre leyendo, siempre haciendo cositas así, que luego lo último a lo mejor que les apetece a ellos es sentarse a leer otra vez. Claro. Entonces, ¿podemos decir que esto no es un problema de que los jóvenes no están interesados en leer? En conjunción a lo que dices, Gemma, yo pienso que también tiene que ver con el ritmo de vida. Es decir, la lectura lleva su tiempo y lleva buscar un tiempo de lectura, buscar un tiempo que tienes que tú apartarte de lo que estés haciendo, lo que sea, para leer. Y como dice ella, es mucho más fácil. Llegas a casa, estás cansado de, yo qué sé, del colegio, del instituto, lo que sea, o de la universidad, estás cansado y lo que más sabes es te tiras en el sofá o lo que sea, o en la cama, tienes el portátil o lo que sea, y te pones a ver Netflix, en vez de estar cogiendo un libro a lo mejor. Entonces yo pienso que también la lectura es un hábito, ¿sabes? Tienes que generar ese hábito de coger el libro, de vale, voy a sentarme a leer y de buscar ese tiempo para leer. Vale, es que claro, a lo que yo quiero llegar es a eso que la gente dice, los jóvenes no leen absolutamente nada. También estamos hablando de libros, yo también quiero hablar un poco de periódicos, revistas, etcétera. Por lo tanto, se puede decir que esa opinión es errónea, porque claro, están juzgando de que del colectivo de los jóvenes no leen, pero si juntamos que un ritmo de vida difícil y que estás cansado de tanto estudiar, eso no parece que no lo piensa la gente cuando dice dicha opinión. Claro, yo creo que eso hay que cogerlo un poquito con pinzas, porque también para algunos adultos, por desgracia, leer un cómic no es leer. También hay que darle validación a todos los géneros de lectura. Pues sí. Y ciertamente es verdad que ya nosotros casi no usamos periódicos, lo que es físicos, pero por ejemplo Twitter, red social, donde se lee básicamente, porque son todos mensajes, también hay muchas noticias y también ahí se lee mucho, lo que eso para algunos adultos no es leer. Totalmente, es decir, no leer libros no implica no leer. Bueno, ustedes que son, todos que hemos estudiado, por ejemplo, en este caso, en la universidad, cuántos papers, cuántos artículos tenemos que leer para hacer trabajos y tela, hay que leérselo bien. Entonces yo pienso también que claro, al final las tecnologías también, digamos que influyen un poco en la forma en la que nosotros leemos, ¿sabes? En plan, a lo mejor no leemos igual que antes, pero yo creo que incluso puede que hasta leamos más, porque tenemos acceso a muchísima más información que antes, ¿no? Efectivamente, y también con los libros en línea, te encuentras PDFs de libros gratuitos. Las aplicaciones como Wattpad, ¿no? Por ejemplo, que bueno, lo podemos hablar después, pero básicamente Wattpad es una aplicación en la que hay autores, incluso, bueno, personas en realidad, chicos y chicas que escriben sus novelas de cualquier tema, ¿no? Te puedes encontrar fanfics de yo qué sé, alguien que escribe sobre un grupo de música que le encanta y crea una historia, una novela sobre eso, y alguno que otro pues se ha hecho viral y se ha podido publicar, ¿no? Yo les voy a poner un audio ahora, ¿vale? Es un audio que dura pues unos 2 minutitos, porque toca algo que acabo de comentar Gemma, que es sobre el tema de los cómics y todo esto. Entonces cuando el equipo
técnico me avise, pues ponemos el audio. Hola, soy Elizabeth, tengo 24 años y actualmente estudio quinto de medicina en la Universidad de Las Palmas. Cuando los medios tradicionales hablan de que los jóvenes no leen, se están enfocando en un tipo de literatura enfocada en los clásicos y en los grandes nombres de la literatura. Pero cuando hablan de otros formatos como el manga, el cómic, la novela gráfica o la literatura juvenil, se las menosprecia e incluso se las trata de literatura de segunda. Pero la realidad es la siguiente: tú a un chaval de 15 años no le vas a obligar a que se lea La Celestina cuando lo que a él le gusta es la literatura fantástica y él lo que quiere leer es, por ejemplo, Sombra y Hueso. Por otro lado, las redes sociales han tenido un papel muy importante en lo que es la búsqueda de nuevas lecturas por parte de los jóvenes que ni leen periódicos ni ven la tele, están todo el día con el Twitter, y a lo mejor navegando por Twitter se encuentran a un escritor que recomienda un libro que les interesa. Pues además de esto, de que escritores o gente que hace reseñas hacen sus recomendaciones, también están las nuevas editoriales que se están abriendo paso gracias a las redes sociales, sobre todo porque están enfocadas a los jóvenes. Entonces, la conclusión a la que llego es: no es que los jóvenes hoy en día no lean, es porque han cambiado en general los hábitos de lectura y los medios tradicionales deben abrir sus puntos de vista para ver que los jóvenes sí leemos, solo que accedemos a la literatura de otra forma. Bueno, ¿qué les ha suscitado esto? Bueno, ya ha nombrado algo que hemos dicho, el tema de la obligación a leer en las escuelas a los chavales y tal. Pero se vuelve a reiterar en que parece que no se presta atención a lo que nosotros nos gusta leer. ¿Qué temas en este caso, no? Sí. Sí, efectivamente. A veces cuando decimos, no, estoy leyendo tal cosa, ay, vale, no sé qué. Ah, pero ¿no te has leído este que lleva años y el bestseller? Pero a ver, son las dos lecturas y son las dos igual de válidas. ¿Por qué me dices que me tengo que leer los clásicos que no se entienden? Porque, repito, no usan el castellano actual, o sea, porque se lo ponemos a niños de 15 años. Así lo que hacemos es el efecto Y contrario. que es una versión súper elitista de, mira, yo es que me he leído la Ilíada y soy cultísimo y tú estás leyendo otra. Vale, es que no, ¿sabes? En plan, me parece una estupidez, me parece, pues es una visión como súper elitista de ver las cosas, una visión súper elitista de ver las cosas. Sí. Y vamos, es decir, yo, por ejemplo, animo a, no sé si habrá a lo mejor gente pues más mayor que nosotros viendo el podcast, pero yo animo muchísimo a la gente a que salgan de su zona de confort y que le den oportunidades a diferentes géneros y a diferentes medios, porque se van a encontrar con historias muy buenas y que pueden estar incluso a la par o superior a muchos de los clásicos que conocemos, así que eso. Otra cosa que también nombraba el audio es el acceso a la lectura. Y creo que también es un punto importante en el sentido de que, por ejemplo, las bibliotecas ahora mismo están bastante, al menos las que conozco yo, están bastante desfasadas. Es como, estos libros, ya... Que se les ve el polvillo. Efectivamente, que Ya. sí, está genial el librito con las páginas amarillas de viejo, eso está genial, pero ya, ¿y qué le interesa a los jóvenes? Porque si tú no les ofreces eso a los jóvenes, y otra cosa en el acceso también es el precio de los libros. Eso te iba a decir, que qué pena, ¿no? Efectivamente, y por eso accedemos a lo mejor por las nuevas tecnologías que intentamos ahí un poco de Strangit, descargar, porque es que si todos los libros te cuestan 10, 15 euros, los adolescentes que no trabajan y las familias que no se lo pueden permitir, Claro. y nosotros que mal Es que vivimos fíjate, con lo que podemos. Fíjate, perdona que te interrumpa. Ahora mismo, lo que estás diciendo del precio, ¿no? Como para gustos colores, ¿no? Pero, por ejemplo, si quieres acceder a querer leer un manga o un cómic, perfectamente lo puedes conseguir a segunda mano por 5 euros, 2 euros o un poquito más. Porque yo por ejemplo, tengo algunos cómics que son de segunda mano que me costaron 2 euros, literal. Y estaban en perfecto estado. Y claro,
Eso, un chaval de 10 años, 15 años, pues con el dinero que le puedan dar sus padres se lo puede comprar, pero ya una novela como la que nombró Elizabeth de Sombra y Hueso, que pueden ser gorditas y tal, y que te diga, cuesta 20 euros, es como, no sé. Ya. Sí, yo pienso igual. A ver, también es cierto que ahora en la actualidad es mucho más fácil acceder a los libros de forma gratuita, aunque sea ilegal. Entonces, dime tú, un chaval de 10 años va a estar pensando en sí, Porque, por ejemplo, yo creo que nosotros ya siendo adultos y teniendo un poco de uso de razón, pues, bueno, me pasa a mí, por ejemplo, yo estos libros, sin ir más allá, me los leí primero de forma electrónica. Y una vez me los leí, dije, pues quiero contribuir a que este autor pues siga escribiendo. Y me compré sus libros. Entonces, ¿qué sucede? Al final yo tengo conciencia de que este señor come a través de esto y yo le pago para que él siga escribiendo y pueda seguir pues eso. Un niño pues imagino que no tiene esa mentalidad y simplemente lo que quiere es consumir lo que le gusta básicamente. Entonces, bueno, Hombre, claro, ahora que lo dices así es un poco relativo, porque en verdad, claro, el autor pues come de lo que tú le das, pero no sé si podría haber algo más estandarizado, ¿no? Que todos podamos tener acceso, porque... Luego están también las iniciativas que se suelen hacer de mercadillos de libros y demás. Hace no mucho vi por aquí en un centro comercial de Las Palmas. Es como si ocupa el espacio de una tienda, pero no es una tienda como tal, deja un libro y llévate otro. Creo que ya sé cuál me guay. habla, sí. Y Qué bueno. eso está genial. al igual que las obras sociales, por ejemplo. están Efectivamente, que tienen los libros a eso, a 1 o 2 euros, está bastante bien. Ujú. Ese tipo de iniciativas, pues al final es lo que fomenta un poquito más, que si quieres leer, pues bueno, ahí tienes algunos también, son alternativas. Y volviendo al tema que tanto Elizabeth como tú, Gemma, has comentado, el otro tipo de lectura, cómics, manga, novelas gráficas, ¿por qué ustedes creen que la gente dice es que leer un cómic no es leer? Porque dibujos, hay un montón de dibujos. ¿Qué pasa ahí? Yo creo que hay una tendencia súper extraña a repudiar las cosas que no se conocen, básicamente. Y creo que es eso, básicamente desconocimiento a las cosas a las que no tenemos a lo mejor pues, mucho conocimiento, pues como que nos quedamos como, ¿qué es esto? ¿Qué es no sé qué? Y yo por eso pienso que hay que ir con una mentalidad pues más abierta, hay que abrirse a eso, a darle oportunidad a ciertas lecturas que yo, por ejemplo, a mí me gusta también leer manga y demás, y yo he leído, en este caso manga sobre todo, que de verdad... historias muy buenas y que en este caso, por ejemplo, han influido a muchos otros autores. Claro, ¿sabes? es que a veces yo creo, perdona que te interrumpa, Sin problema. que a lo mejor la gente no se para a pensar en qué es lo que les interesa a los chavales, porque por ejemplo, si tú a lo mejor quieres contar un hecho en la historia, como puede ser la Segunda Guerra Mundial, hay así de cómics que te explican la Segunda Guerra Mundial y que puede resultar ser mucho más atractivos para los chavales. Yo no sé si tú, Gemma, que eres maestra infantil, ¿alguna vez has tenido una percepción de algún niño diciéndote... Sí, y de hecho conozco proyectos que se han hecho de hacer cómics en infantil, que como son con muchos dibujos, pues los niños pueden participar aún más, entonces eso les llama mucho y por ahí empiezan a engancharse mucho más. Lo que hay que continuar con ese hábito, y es lo que pasa que en la adolescencia, pues por una cosa o por otra, se rompe, pero sí hay un montón de iniciativas en ciertos colegios, porque siempre están los colegios más tradicionales, pero bueno, que van muy bien esos métodos. Lo que claro, es como comentaba el compañero, el desconocimiento, la ignorancia, como veo dibujitos, ay, esto no sirve, el elitismo de la lectura, ¿no? Lo que comentábamos antes también. Ahora les voy a decir una lista de los 10 libros más leídos o vendidos en el 2021, son los bestsellers de este año. Y bueno, los voy a ir nombrando. El primero es La Bestia, de Carmen Mola, Premio Planeta. El segundo es Lo que la marea esconde, de María Dueñas. Los vencejos, de Fernando Aramburu. El juego del alma, de Javier Castillo. El arte de engañar al karma, de Elizabeth Benavent. A fuego lento, de Paula Hawkins. Miss Marte, de Manuel Javois. Los ingratos, de Pedro Simón. De ninguna parte, Julia Navarro. Y El italiano, de Arturo Pérez Reverte. Mi pregunta es, ¿le suena alguno? ¿Han leído alguno de los que están en la lista? No. Vale. ¿Y hay alguna razón por la que ustedes no les haya sonado ni...?
A los autores sí, pero los libros la verdad que no. Mm. También es algo, a lo mejor yo no voy en sí a buscar, venga, cuáles son los bestsellers, sino me paro en la tienda a mirar, a ver, leo la sinopsis, uy, este me llama la atención. También es verdad que es cierto que mi madre tiene una biblioteca bastante amplia, entonces mi biblioteca pues es Claro. gratuita. Entonces, esta reflexión dice algo, porque yo, por ejemplo, sí, claro, me he enterado del Primer Planeta porque lo ves en las noticias y a veces cuando iba a librería sí he visto eso, el cartel de más vendido y yo, por ejemplo, sí he visto el de Paulo Hawkins, que es la autora de... ay, se me ha olvidado el título, el del tren, que se me ha olvidado. Ahora mismo no me acuerdo. Y luego está Elizabeth Benavent, que sí he visto la portada, porque me parece bastante curiosa la portada, pero bueno, y Arturo Pérez Reverte también es conocido por Sí. algunas otras cosas, pero es verdad que yo, por ejemplo, sí es verdad que no me llama no me llama ninguno la atención. No sé si ustedes por el título hay algo que... No, No, la verdad, la verdad es es que que no. no. Entonces, ¿a ustedes qué les motiva a leer? Muy buena pregunta. Porque claro, si hemos puesto esta lista, Sí, tiene que haber otro motivo por el que tú quieras leer. sí. Yo, bueno, principalmente, yo creo que depende, ¿no? Pero en mi caso particular, ¿vale? Pero yo pienso que en mi caso, pues, tiene que ver con lo que yo esté buscando en ese momento. Por ejemplo, no hace mucho me leí un libro de filosofía sobre la muerte, porque pues yo estaba escribiendo sobre el tema y quería pues documentarme de ello. También no hace mucho me leí estos libros, que son básicamente de fantasía medieval. Y todo empezó porque pues empecé a leer sobre mitología nórdica y quería buscar algo que pues que se saliese pues de la norma de siempre, la mitología de siempre y demás. Y al final yo pienso que bueno, en mi caso particular es como o me encuentro, es decir, encuentro algo que me interesa o veo también me pasa mucho, por ejemplo, de películas, como recientemente, por ejemplo, con Dune, la película de... Ajá. Me ha pasado que conocía el nombre del libro, me encanta el director y he dicho, pues bueno, voy a leerme el libro. Y entonces es mucho de... Yo, en mi caso es como que es muy selectivo todo, en el sentido de que a lo mejor pueden pasar meses sin que lea y de repente cojo una saga de libros y vamos, y Y la devora. en 2 semanas la devoro, sí, exactamente. Y bueno, ¿Y a ti? ¿Qué era lo que me motivaba a leer? Sí. Pues yo coincido un poco con él, es sobre todo el tiempo en el que esté. Y yo, por ejemplo, ahora a mí me encanta leer cuentos infantiles, Bueno. porque he descubierto que no, durante la carrera, una maestra me enseñó que no solo están los clásicos, hay cuentos preciosos de todos los temas y claro que a veces me hacen reflexionar mucho. Hay uno, por ejemplo, precioso que se llama El árbol de la vida, te explica el proceso del nacimiento, la vida y la muerte, todo eso a través de cuentos, de imágenes, de palabras sencillas pero llenas de expresión que tú exactamente se lo lees a un niño y ellos se quedan con lo superficial, pero tú sabes todo lo que hay debajo de eso y con eso me quedo yo, la verdad. Ahora mismo me ha dado por los cuentos. qué bueno. ¿Y creen que este tipo de cosas que ustedes me están diciendo que son motivaciones coinciden con algunas de los pensamientos de los jóvenes? Es decir, Adri ha dicho, por ejemplo, que le motiva la temática, ¿no? Que Sí. sea el libro. En lo que yo esté interesado en el momento es lo que digo, Vale, voy y allá. tú has dicho un poco también que has conectado con lo que tú has estudiado, ¿no? Efectivamente, sí. Entonces podríamos decir que lo que les motiva a los jóvenes no es más bien que haya un bestseller o que el profe te diga que lo leas, sino es lo que a uno le interesa leer. Es decir, volvemos otra vez al tema de la obligación, ¿no? No me obligas a leerme eso, La Celestina o lo que fuera, si a mí lo que me interesa es una novela de fantasía. Entonces, Efectivamente. Gemma, te lo pregunto a ti porque eres Sí. maestra. Los maestros y las maestras se paran a pensar en eso, en decir, ¿podemos ofrecer un catálogo para leer entre todos? Porque, perdona, es que Sí. yo tuve una experiencia también en segundo de la ESA que me hicieron leer La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón, que yo creo que me parece un autor súper bueno y me da mucha lástima porque no me acuerdo de nada. Porque eso, teníamos 13 años y estábamos en los mundos de Yuppie
y a lo mejor nos hubiese gustado más leer, no sé. Pues mira, justamente con eso tengo una anécdota. Para mí fue todo lo contrario, fue que en un libro de texto siempre ponían al inicio de los temas introducciones de trocitos de libros, y justo había un trocito de Carlos Ruiz Zafón de En la sombra del viento, y me lo leí, pero ni me lo mandaron ni nada, me lo leí y me interesó y me enganché a la lectura por eso precisamente. Mira. Entonces, claro, depende también de las vivencias personales, y a mí no me obligaron a leerme eso, a ti sí, esa es la diferencia. Yo me lo leí con gusto y me lo volvería a leer. Tú tienes un mal recuerdo y a veces los profesores impregnan para mal. En Total. infantil se usan mucho los cuentos, bueno, de la nueva escuela, por decirlo así, Ajá. los usamos mucho, y dejamos un poquito la pizarra digital aparte, que bueno, y todo depende sobre todo del departamento de lengua, del instituto, del colegio, la verdad, porque he conocido algunos maravillosos y otro que es como, pero ¿esto por qué? ¿Con qué finalidad? Yo entiendo que ellos quieran que conozcamos la literatura general, la literatura universal, lo que impulsó la literatura, ¿no? Está bien conocerlo, pero ahora estamos aquí en esta época. No encaja muy bien algunos profesores en esto, pero otros sí, y me quedo con los que sí, la verdad, y con los que hacen de la biblioteca un espacio lúdico, ameno, donde puedan participar los alumnos, y no donde solo se diga, no, lee esto y ya está, sino ven a la biblioteca y aquí encontrarás lo que quieras, tienes sugerencias, tenemos un presupuesto para libros y proyectos que animen a leer. Pues siento decirles que estamos llegando ya al final del programa. Pero bueno, empiezo contigo, Gemma, porque acabas de decir, yo les he pedido a ustedes que trajeran un libro, yo tengo el mío por aquí también. Gemma, ¿qué libro tú recomendarías porque te ha llegado, porque... Vale, pues yo efectivamente recomendaría los de Carlos Ruiz Zafón, concretamente la trilogía, que me leí La sombra del viento, luego está otro que no me acuerdo el nombre, disculpen, y después está Marina, que es un libro así de bolsillo, muy, muy, muy recomendable, la verdad. Y lo que me ha llamado la atención de esto es que yo me lo leí y luego, estando en bachillerato, había uno de los proyectos que era en un mural, pues tú pegabas la recomendación que elegías, y vi que varios eran Marina y me sentí como, ay, pues mira, también les gustó a más. Entonces pues recomendaría ese, que si no se quieren leer la trilogía y demás, Marina de Carlos Ruiz Zafón está bastante bien. Bueno, pues lo apuntamos para leerlo, yo me lo voy a apuntar. Bueno, yo voy a seguir este orden. Bueno, pues yo recomiendo se llama Memorias de una salvaje, de señorita Baby. Es una chica influencer que salió de las redes sociales y me gustó mucho este libro porque creo que muestra una realidad muy, muy profunda, que es el tema de cómo es la trata de mujeres y cómo es la sociedad de los proxenetas y de cómo pues maltratan a las mujeres de diferentes países. Y bueno, esta chica emprende una lucha contra ellos y bueno, y se va desarrollando una historia detrás, pero me gusta sobre todo por eso, porque te mete en una realidad que no se habla en las noticias, no se habla en los medios de comunicación, y lo recomiendo por eso, porque hay veces que hay que buscar otro tipo de realidades. Una biología, está primero Memoria de una salvaje y el segundo se llama Reina. Vale. Genial. Pues yo recomiendo la heptalogía de The Witcher. La verdad que tengo que decir que no soy súper fan de la fantasía medieval. De hecho, para mí fue una sorpresa porque resulta que, claro, yo estaba cansado del típico tropo de héroe que va y salva a la princesa porque es fuertísimo y es el mejor. Y The Witcher lo que tiene es que, bueno, el autor es un autor polaco, se llama Andrzej Sapkowski. Y acabado justo el comunismo en Polonia, pues básicamente escribe una serie de novelas en las que trata temas como el racismo y el empoderamiento de las mujeres a través de una historia de fantasía medieval. Entonces es muy interesante porque en comparación con la Polonia de la actualidad, pues se ve un choque cultural enorme. Se ve una vamos, de izquierda a derecha, totalmente. Y bueno, es eso, es un soplo de aire fresco a lo que es la fantasía medieval. Es muy interesante, aparte se basa en la mitología nórdica, una mitología que a lo mejor no sale tanto en otras novelas del estilo. Y está muy bien, está genial, yo lo recomiendo muchísimo. Bueno, pues muchas gracias a los dos por traer sus recomendaciones. Y bueno, pues yo para finalizar, pues hemos hablado un poco de que
se tiene la concepción de que los jóvenes o los niños no leen porque no tienen ese hábito. Sin embargo, pues hemos debatido aquí de que hay una, no sé si llamarlo cultura, pero como inducir a la obligación a leer, sobre todo pues libros como bestsellers o lo que en la escuela nos obligan a leer o lo que a veces nuestros padres o tíos, abuelos nos obligan a leer, y que no nos centramos tanto en qué nos gusta a nosotros, que nos motivan los temas que queremos leer, nos motiva porque lo hemos ¿no? Como interiorizado en nuestra carrera, en nuestra profesión, porque queremos mostrar una realidad social, porque también leemos novelas o cómics o mangas, y luego también que a lo mejor uno de los impedimentos de la lectura es el precio de los libros, y que, bueno, principalmente que a lo mejor no se pone tanto el foco en lo que a los jóvenes les gusta leer, qué temas nos gusta leer, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué opinan ustedes, yo ahí lo dejo. Y bueno, para aportar sugerencias para el programa, comentar o dejar una reflexión sobre los temas que estamos tratando y para responder a sus preguntas, les dejamos este correo electrónico: radio.ahílodejo@gmail.com, y no se olviden de seguir a la asociación y ahí lo dejo, en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Spotify. Y bueno, un saludo a todos y hasta la próxima. Gemma, gracias por venir y por aportarnos todo lo que nos has dicho hoy. Y Adri, bienvenido de nuevo, cuando quieras, puedes venir las veces que quieras. Muchas gracias. Y bueno, hasta la próxima. Asociación Hestia. Hablemos en positivo.